Análisis de funciones. ¿Qué elementos debemos tener en cuenta cada vez que queremos analizar el comportamiento o las características de una función? En el ejemplo que estudiaremos en este video, consideraremos el dominio de la función, las raíces o ceros, el punto de corte con el eje Y, máximos y mínimos, crecimiento o decrecimiento de la función, puntos de inflexión y la concavidad de la misma. Recordemos también que es importante tener la gráfica presente, ya que de ese modo podemos visualizar todos los aspectos que analicemos en nuestra gráfica. La función con la que trabajaremos es y igual x elevado al cubo más x al cuadrado menos x menos 1. Su dominio, el conjunto de los números reales, el conjunto R. Ya que se trata de una función polinómica, su dominio no tiene restricciones. Vale decir que a la x le podemos dar cualquier valor, positivo o negativo. Siempre habrá una imagen. Las raíces o ceros de la función son los puntos en los cuales la curva corta al eje de las abscisas, es decir, al eje X. Para poder encontrarlas, igualamos la ecuación a 0 y despejamos la X. En este caso lo que hicimos fue aplicar uno de los casos de factorización. Específicamente trabajamos con el segundo caso, factor común por grupos. El primer grupo, primero y segundo términos, sacamos x al cuadrado como factor común, y el segundo grupo, tercero y cuarto términos, tomamos al menos 1 como factor común. Una vez que resolvimos, las raíces que encontramos, menos 1 y 1, quiere decir que la curva corta en menos 1 y 1 al eje X. Para encontrar el punto de corte con el eje Y, o sea, el punto donde la curva corta al eje de las ordenadas al eje Y, lo que hacemos es sustituir en nuestra función a la X por 0. Resolvemos, en este caso nos da igual menos 1, quiere decir que la curva corta al eje Y en menos 1. ¿Cómo encontrar los máximos y mínimos de la función? Es decir, los valores extremos. Trabajaremos con la derivada de la función, que en este caso nos da 3x al cuadrado más 2x menos 1. Una vez que encontramos la derivada, la igualamos a 0 y despejamos la x. En este caso, para despejar x, para averiguar los valores de x, lo que hacemos es aplicar la resolvente, ya que tenemos una ecuación de segundo grado. Encontramos las raíces, 2 en este caso, 1/3 y menos 1. Es decir, lo que encontramos son las abscisas de los posibles puntos extremos. Pero esto hay que verificar que realmente sea así. Vale decir, no tenemos seguridad aún de que sean puntos máximos o mínimos. Para certificar la validez de los puntos extremos hallados, lo que hacemos es trabajar con la derivada segunda de la función. En este caso, 6x más 2. Y en ella reemplazaremos a la x por los valores que recién acabamos de encontrar. Esto no puede dar 0. Comenzamos sustituyendo en la derivada segunda a la x por 1/3. Resolvemos y esto nos da 4, es decir, nos da un valor positivo mayor que 0. Eso significa que en x igual a 1/3 hay un valor mínimo. De nuevo, en x igual a 1/3 tenemos un valor mínimo. Repetimos el procedimiento, pero ahora trabajando con menos 1. Es decir, en la derivada segunda reemplazamos a la x por menos 1. Resolvemos y esto nos da menos 4. Nos da un valor negativo, menor que 0. Entonces, eso quiere decir que
En menos 1 hay un valor máximo. En x igual menos 1 tenemos un valor máximo. Ya certificamos que en x igual 1/3 hay un extremo mínimo y en x igual menos 1 hay un extremo máximo. Lo que nos queda es encontrar las ordenadas de esos puntos. Entonces, lo que hacemos es trabajar con nuestra función y igual x al cubo más x cuadrado menos x menos 1 y reemplazar a la x por 1/3. De esa forma encontramos la ordenada para ese punto mínimo. Luego, de la misma forma, sustituimos a la x por menos 1 y encontraremos la ordenada para el punto máximo. Los valores extremos nos determinan intervalos donde la función pasa de ser creciente a decreciente o viceversa. Entonces, ¿cómo podemos analizar si en cada uno de esos intervalos la curva es creciente o decreciente? Veamos. El primer intervalo que vamos a considerar es el que va desde menos infinito a menos 1. Desde menos infinito a menos 1. ¿Cómo saber si es creciente o decreciente? Vamos a trabajar con la derivada, es decir, 3x al cuadrado más 2x menos 1. En la misma, lo que hacemos es reemplazar a la x por un valor cualquiera perteneciente a dicho intervalo. En este caso, hemos sustituido a la x por menos 2. Resolvemos y en este caso nos da 7, es decir, nos da un valor positivo. Si nos da un valor positivo, significa que en ese intervalo la función es creciente. Pasemos al intervalo siguiente, es decir, el que va desde menos 1 a 1/3. Procedemos de igual forma, es decir, vamos a tomar un valor cualquiera para la x en este intervalo, por ejemplo 0, y reemplazamos en la derivada a la x por 0. Resolvemos y vemos que nos da menos 1. Si nos da un valor negativo, quiere decir que la función en dicho intervalo es decreciente. Por último, vamos a trabajar con el intervalo 1/3 infinito. Vemos que en ese intervalo la función es creciente. ¿Cómo lo comprobamos? Tomamos un valor cualquiera para la x, por ejemplo 2, lo sustituimos en la derivada, resolvemos y si nos da un valor positivo, no importa cuánto, si nos da un valor positivo, eso significa, como dijimos recién, que la función en ese intervalo es creciente. Los puntos de inflexión son los puntos donde la curva cambia su concavidad. Para ello debemos trabajar con la derivada segunda. Una vez que la encontramos, lo que hacemos es igualar a 0 y despejar x. En este caso, ese valor nos da menos 1/3. Obviamente lo que nos falta es encontrar la ordenada de menos 1/3. Pero además debemos certificar que realmente este punto que acabamos de encontrar como punto de inflexión lo sea. Hay que verificarlo. Aclaremos a qué nos referimos cuando hablamos de concavidad en una curva. Decimos que tenemos concavidad negativa cuando la curva queda por debajo de las rectas tangentes a la curva en cada uno de sus puntos. Hablamos de curva con concavidad positiva o concavidad hacia arriba o simplemente curva convexa cuando ésta queda por encima de las rectas tangentes en cada uno de sus puntos. Analicemos la concavidad de nuestro ejemplo. La derivada segunda es igual a 6x más 2 y el punto de inflexión que hallamos menos 1/3 menos 0,59. La abscisa de nuestro punto de inflexión es menos 1/3. Entonces, ¿cómo vamos a verificar que realmente es un punto de inflexión? Tomemos un valor para x anterior a menos 1/3. Por ejemplo, menos 1. Y un valor
posterior a menos un tercio, por ejemplo 1. Vamos a la derivada segunda. Primeramente sustituimos a la x por menos 1. Resolvemos y nos da menos 4 en este caso. Eso significa que en la derivada segunda, cuando la x la sustituimos por menos 1, nos da un valor negativo, menor que 0. Por lo tanto, en ese punto la curva tiene concavidad negativa. Cuando vamos a sustituir en la derivada segunda a la x por 1, resolvemos y nos da 8, un valor positivo, mayor que 0. Significa que en ese punto la concavidad de la curva es positiva. Por lo tanto, hemos pasado de concavidad negativa en un punto anterior a x igual a menos un tercio y concavidad positiva en un punto para x posterior a menos un tercio. Significa que estamos pasando de un tipo de concavidad a otro. Entonces, eso nos dice que en x igual menos un tercio tenemos un punto de inflexión. El punto de inflexión tiene coordenadas menos un tercio, menos 0,59. Finalmente, luego de haber marcado las raíces, los puntos extremos, máximo y mínimo, ordenada al origen, punto de inflexión, haber estudiado la concavidad de nuestra curva, hemos completado el estudio de nuestra función.